Esto no es una introducción. Es una advertencia tardía. Si estás aquí buscando claridad, vete. Si quieres sentirte mejor contigo mismo, huye. Si necesitas consuelo, identidad, motivación o sentido, este libro viene a arrancarte eso de raíz. Escritos no se abre, te abre. No se lee, te expone. No te habla, te acusa. Porque Lacan no escribe para explicar. Escribe para desarmar la mentira más resistente de todas. La idea de que eres alguien. Creíste que eras una unidad. Creíste que tenías un centro. Creíste que tus pensamientos nacían en ti, que tus deseos te pertenecían, que tu voz era tuya. Mentiste. Y lo hiciste con convicción. Este libro existe para probarte algo insoportable. Nunca fuiste el autor de tu vida. Solo el narrador tardío de decisiones que ya estaban tomadas. Lacan no viene a salvarte. Viene a mostrarte el mecanismo. El mecanismo por el cual te llamas yo. El sistema por el cual te reconoces en un espejo que nunca fuiste tú. La estructura que te hace hablar creyendo que eliges palabras, cuando las palabras ya te eligieron. Aquí no hay trauma infantil para resolver. No hay herida que cierre. No hay versión sanada de ti esperando al final del camino. Hay algo peor. Estás incompleto por diseño. Escritos es el libro que te mira a los ojos y te dice: no mandas. No sabes lo que deseas. No controlas lo que dices. No eres quien crees ser. Y lo dices sin elevar la voz. Con precisión quirúrgica. Con una frialdad que no necesita violencia porque la verdad ya sangra sola. Aquí el yo no es un héroe herido. Es una estructura defensiva. Una ficción necesaria para no colapsar ante el hecho de que no hay núcleo, no hay esencia, no hay identidad sólida sosteniéndote. Solo lenguaje. Solo falta. Solo repetición. Este libro te arranca el último refugio moderno. La fantasía de la autonomía. Te muestra que incluso cuando dices yo quiero, ese deseo nació en otro. Que incluso cuando dices yo pienso, ese pensamiento ya estaba formulado antes de que llegaras. Que incluso cuando dices yo soy, solo estás señalando una imagen que aprendiste a habitar para no desaparecer. Y cuando todo eso cae, porque cae, aparece la angustia. No como emoción. Como evento. El momento exacto en que el yo se queda sin guión. Cuando el otro no responde. Cuando no hay nombre que te sostenga. Ahí, Escritos no te ofrece salida. Te deja ahí. Mirando el vacío sin metáforas. Porque este libro no quiere que sobrevivas mejor. Quiere que dejes de mentirte. Quiere que entiendas que el sufrimiento no viene de estar roto, sino de exigir completud a una estructura que jamás la prometió. Quiere que veas que la paz no llega cuando te encuentras, sino cuando aceptas que no hay nada que encontrar. Leer Escritos es permitir que el lenguaje se vuelva contra ti. Es dejar que el inconsciente hable sin pedir permiso. Es aceptar que el yo es un residuo, no un origen. Y una vez que eso se ve, no hay regreso. Este no es un libro para aprender. Es un libro para perder. Perder certezas. Perder identidad. Perder el privilegio de creerte completo. Y si sigues adelante después de esto, no será porque te hiciste más fuerte, sino porque aprendiste a mirar sin ilusiones. Bienvenido. Aquí no se construye nada. Aquí todo se derrumba. Este no es un libro que se lea para comprender, es un libro que se lee para perder algo que creías indispensable, la certeza de ser alguien. Escritos no llega para dialogar contigo, llega para despojarte, para arrancarte la piel simbólica con la que te cubriste toda la vida y dejarte frente a una verdad que no pide permiso ni ofrece tregua. Aquí no hay pedagogía amable ni promesas de autoconocimiento, hay una operación quirúrgica sin anestesia cuyo objetivo es claro, demoler la ficción del yo. Esa construcción frágil a la que llamas identidad y que defiendes con una violencia silenciosa porque intuyes, aunque no lo admitas, que sin ella te desmoronas. Lacan no escribe para que te encuentres, escribe para que descubras que nunca hubo nada que encontrar, que eso que llamas yo es apenas un efecto tardío.
Un eco mal sincronizado de fuerzas que te atraviesan y te usan mientras tú te atribuyes el mérito de existir. Cada página de escritos funciona como una acusación. No piensas lo que crees pensar, no deseas lo que crees desear, no hablas con tu voz, repites una lengua que te precede y te cede. Una maquinaria simbólica que te piensa antes de que intentes pensarte. Aquí el inconsciente no es un refugio oscuro lleno de recuerdos reprimidos, es una estructura implacable que opera a plena luz del día, en cada palabra que pronuncias, en cada elección que defiendes como propia, en cada historia que te cuentas para no aceptar que no mandas. Lacan te obliga a mirar el origen de tu identidad y lo que encuentras no es un nacimiento, es un error, el momento en que te reconociste en una imagen que no eras y decidiste habitarla para no desaparecer, sellando una fractura que jamás se cerró. Desde entonces vives dividido, persiguiendo una coherencia que no existe, intentando estar a la altura de un ideal que te traiciona, sosteniendo un yo que funciona como prótesis para ocultar la falta que te constituye. Escritos no explica esta falta, la expone, la vuelve insoportable, te demuestra que no es una herida que sane ni un trauma que se supere, sino la condición misma de tu existencia. El vacío estructural alrededor del cual giran tus deseos, tus miedos y tus compulsiones. Y cuando crees que aún te queda el deseo como último bastión de libertad, Lacan lo arranca también. Tu deseo no es tuyo, nace en el otro, se orienta por su mirada, se alimenta de su ausencia, por eso nunca se satisface. Por eso cuando alcanzas algo se vuelve ceniza en las manos. Este libro no te ofrece consuelo cuando la angustia aparece, porque la angustia aquí no es un síntoma a eliminar, es el momento de máxima verdad, el instante en que el yo se queda sin discurso y la máscara se resquebraja, dejando al descubierto al sujeto barrado, incompleto, irremediablemente dividido. Escritos no promete liberación, promete lucidez, y la lucidez es una forma de violencia, saber que no hay centro, que no hay esencia, que no hay identidad sólida sosteniéndote, solo lenguaje, repetición y falta. Leer este libro es aceptar que la idea que tienes de ti mismo no es un error corregible, es una mentira necesaria que ahora se vuelve visible, y una vez vista ya no protege, solo pesa. No saldrás fortalecido, no saldrás en paz, saldrás desarmado, obligado a convivir con la certeza de que el yo no gobierna, que el sentido no está garantizado y que la vida no te debe coherencia. Este es el umbral de escritos, no te promete un nuevo rostro, te quita el que usabas, no te da respuestas, te arranca las preguntas cómodas, no te salva, te deja a solas con lo que siempre estuvo ahí, esperando que tuvieras el coraje de mirar sin ilusiones. El yo es una estafa. Aquí no se analiza al yo. Aquí se lo ejecuta. No como figura literaria ni como provocación elegante, sino como lo que realmente es, un fraude psicológico sostenido por necesidad, repetición y miedo. El yo no es el centro de tu vida psíquica, nunca lo fue. Es un efecto tardío, una máscara improvisada que aparece después del acto para reclamar autoría, como un vocero que llega cuando todo ya ocurrió y dice yo decidí, yo pensé, yo quise. Cuando en realidad solo está firmando papeles que no leyó. El yo no dirige, no decide, no sabe. El yo encubre. Funciona como un dispositivo de tranquilidad mínima para que no colapses ante una verdad demasiado violenta, que no hay nadie al mando. Desde Lacan, el yo no es un sujeto soberano, es una construcción defensiva nacida de la confusión, una superficie pulida que intenta dar coherencia a un movimiento interno que jamás fue coherente. Creíste que eras el protagonista de tu historia porque necesitabas creerlo, no porque fuera cierto. La identidad no nace de la verdad, nace del pánico a la fragmentación. El yo surge como una respuesta desesperada a la experiencia primaria de estar roto, disperso, incompleto, y por eso se aferra a la ilusión de unidad como si fuera vida o muerte. Y lo es, pero no en el sentido heroico que te contaron, sino en el sentido patológico. Sin yo no hay relato, y sin relato aparece el vacío. Lacan no romantiza este vacío, lo señala como estructura. El yo se forma a partir de una identificación equivocada, una apropiación de una imagen que promete coherencia donde no la hay. Desde ese instante, vives defendiendo algo que no existe, reaccionando, justificando, racionalizando, inventando motivos para acciones que no controlaste. El yo no es la causa de tus actos, es su coartada. Cada vez que dices yo soy así, estás cerrando una investigación que no quieres abrir. Cada vez que afirmas yo decidí,
Estás encubriendo una cadena de determinaciones que no soportas mirar. El yo necesita creerse libre porque la alternativa es insoportable. Aceptar que la mayor parte de lo que haces responde a una lógica inconsciente, estructural, repetitiva, que no te consulta. No eliges tus pensamientos, te ocurren. No gobiernas tus deseos, te atraviesan. No manejas el lenguaje, habitas una lengua que te precede y te define incluso cuando intentas rebelarte contra ella. El yo llega después, siempre después, a poner orden narrativo, a fabricar continuidad, a venderte la idea de que todo tuvo sentido. Pero ese sentido es un montaje. Lacan lo deja claro, el yo pertenece al registro imaginario, al reino de las imágenes, de la forma, de la apariencia de unidad. No es profundidad, es superficie. No es verdad, es estabilidad momentánea. Y esa estabilidad se sostiene al precio de una mentira constante. Fingir que hay un alguien coherente detrás de lo que sucede. Este capítulo no te invita a mejorar tu yo, te obliga a reconocer que no hay nada que mejorar. El yo no está dañado, está mal fundado. No necesita reparación, necesita ser desenmascarado. Porque mientras sigas creyendo que eres el protagonista, seguirás atrapado en una obra que no escribiste, obedeciendo impulsos que no reconoces, defendiendo decisiones que no comprendiste, cargando culpas que no te pertenecen y repitiendo patrones que juras haber superado. El yo te promete control, pero solo ofrece negación. Te dice tú puedes, cuando en realidad lo que hace es ocultar el mecanismo que te mueve. Por eso este capítulo es insoportable, porque te quita la última excusa digna. Ya no puedes decir que no sabías, que no entendías, que eras libre. Nunca fuiste el protagonista de tu vida, fuiste el personaje que creyó que improvisaba mientras seguía un guión escrito en otra parte. Y lo más cruel no es descubrirlo, sino aceptar que, sin esa estafa simbólica, sin ese yo que se atribuye méritos y culpas, quedarías frente a lo real, un sujeto dividido, hablado por el lenguaje. Empujado por deseos que no domina, sostenido por una ficción que ahora se vuelve visible. Aquí no hay redención, solo un inicio brutal, la caída del yo como verdad, la exposición del yo como fraude necesario, la entrada a una lucidez que no reconcilia, pero ya no miente. Aquí empieza el desmantelamiento. Aquí se firma la sentencia. El yo no manda. Nunca mandó. Y ahora lo sabes. Naciste roto y lo llamaste identidad. La infancia no es un paraíso perdido, es el primer campo de batalla donde se instala la mentira que te acompañará toda la vida. Antes de cualquier elección, antes de cualquier palabra, antes incluso de que exista eso que más tarde llamarás yo, ocurre el engaño inaugural. El momento en que te reconoces en una imagen que no te pertenece y la aceptas como salvación. El estadio del espejo no es una anécdota tierna, es una trampa estructural. El niño no se encuentra en el espejo, se extravía en él. Ve una forma cerrada, un cuerpo unificado, una totalidad coherente que no coincide con su experiencia real, caótica, fragmentada, desbordada por impulsos que no controla. Pero esa imagen promete algo irresistible, orden, dominio, unidad. Y la tomas. No porque sea verdadera, sino porque la alternativa es insoportable. En ese instante sellas un pacto silencioso con la ilusión. Aceptas una forma que no eres para no sentirte despedazado. Ahí nace la identidad, no como verdad, sino como anestesia. Desde ese primer reconocimiento falso, tu vida queda organizada alrededor de una persecución interminable, intentar ser eso que viste, intentar estar a la altura de una imagen que jamás te representó. El espejo no te dio identidad, te dio un ideal imposible. Y ese ideal se vuelve ley interna, juez permanente, medida cruel contra la cual todo lo que eres resulta insuficiente. Aquí se siembra el odio silencioso hacia uno mismo, no el odio espectacular, sino el persistente, el que no grita, pero erosiona, el que se manifiesta en la comparación constante, en la vergüenza que no se confiesa, en la sensación de no encajar nunca del todo en la propia piel. Te miras siempre desde fuera, como si hubiera un observador interno evaluando si alcanzas la forma correcta, si mereces existir bajo ese nombre, si cumples con la imagen que juraste encarnar. Lacan muestra que esta división no es un accidente psicológico, es la base misma de la subjetividad.
Desde el espejo quedas escindido entre lo que vives y lo que debería ser, entre el cuerpo real y la imagen idealizada, entre la experiencia y la representación. Y esa grieta no se cierra, se administra. La identidad no viene a sanar la fractura, viene a organizarla, a darle una narrativa soportable. Por eso la identidad pesa. Por eso exige. Por eso castiga. Cada fracaso no es solo un error, es una traición a la imagen. Cada diferencia no es solo singularidad, es desviación. Cada límite no es solo realidad, es vergüenza. El estadio del espejo inaugura la comparación como forma de vida, compararte con otros, pero sobre todo compararte contigo mismo, con esa versión imaginaria que nunca se cansa, nunca duda, nunca se quiebra. Y como no puedes alcanzarla, aprendes a castigarte en silencio. Te vuelves tu propio vigilante. El espejo no se queda en la infancia, se multiplica en las miradas ajenas, en las normas, en los ideales sociales, en los cuerpos perfectos, en las vidas coherentes que parecen existir en otro lugar. Cada uno reactiva la herida original, no soy suficiente, no soy eso, no soy lo que debería ser. Y sin embargo sigues persiguiéndolo, porque abandonar la imagen sería enfrentarte al vacío que intentó cubrir. Lacan es implacable, no hay regreso a una unidad perdida porque esa unidad nunca existió. La identidad no es un recuerdo deformado, es un malentendido fundacional. Naciste roto y lo llamaste identidad porque necesitabas un nombre para esa fractura. Y como ese nombre se volvió costumbre, como esa imagen se volvió hogar, ahora la defiendes con furia cuando alguien la amenaza. Este capítulo no te invita a reconciliarte con tu niño interior, te obliga a ver que el niño ya estaba atrapado en una ficción. No hay inocencia que recuperar, solo un error que reconocer. Y ese reconocimiento no libera, incomoda. Porque aceptar que tu identidad nace de un error que jamás se corrige implica renunciar a la esperanza de completud, abandonar la fantasía de llegar algún día a ser tú mismo. No hay versión final. No hay ajuste perfecto. Solo la repetición interminable de un intento imposible. El espejo no te dio un rostro, te dio una condena, vivir midiéndote con algo que no eres, vivir sintiéndote en falta frente a una imagen que jamás te pidió permiso para existir. Y ahora lo sabes. Sabes que tu identidad no es una esencia traicionada, sino una ilusión heredada. Sabes que el odio que te acompaña no es casual, es estructural. Sabes que la vergüenza no es un defecto personal, es el precio de haber creído en una imagen. Este capítulo no cierra nada. Abre una herida más profunda, la certeza de que la identidad no te pertenece, que te fue impuesta como solución y se convirtió en prisión. Y una vez visto esto, ya no puedes mirarte al espejo sin sentir el temblor. Porque ahora sabes que ahí no estás tú. Nunca estuviste. El lenguaje te piensa antes de que existas. Aquí se termina la última fantasía de libertad. No la moral, no la social, no la política, la más íntima, la más protegida, la que jamás cuestionaste en serio. La fantasía de que tu mente te pertenece. Lacan corta de raíz esa ilusión y no deja nada en pie. No piensa contigo, piensa contra ti. Te muestra que antes de que tuvieras memoria, antes de que supieras decir yo, antes incluso de que existiera una pregunta, el lenguaje ya estaba ahí, operando, ordenando, dividiendo, asignando lugares. No llegaste a un mundo neutro para nombrarlo, llegaste a una red simbólica que ya te había nombrado. No aprendiste a hablar, fuiste capturado por una lengua que te esperaba. Y desde ese instante, todo lo que llamas pensamiento no es más que repetición con variaciones mínimas. No piensas, repites. No eliges, articulas. No hablas, eres hablado. El lenguaje no es una herramienta que usas cuando quieres, es la estructura que te permite existir como sujeto al precio de someterte a sus reglas. Creíste que el lenguaje servía para expresar lo que sientes, pero Lacan lo deja claro, primero viene el significante, después, si acaso, el sentido. Las palabras no traducen tu interior, lo producen. No hay un pensamiento puro esperando ser dicho, hay cadenas de significantes empujándose unas a otras, generando efectos que tú luego interpretas como ideas propias. Cada frase que pronuncias ya fue dicha antes, cada concepto que defiendes ya estaba disponible, cada conflicto que crees original ya tiene forma, nombre y recorrido. Tu singularidad no está en lo que dices,
sino en cómo fallas al decirlo. El inconsciente, aquí, no es un sótano emocional, no es un archivo de recuerdos reprimidos que puedas desempolvar para sanar. Es una estructura activa, lógica, implacable, que se manifiesta en lapsus, repeticiones, errores, síntomas, en todo aquello que desmiente al yo cuando intenta presentarse como coherente. El inconsciente habla cuando el yo quiere callar. Y habla con el lenguaje, no con sentimientos vagos. Por eso te traicionas al hablar, por eso dices más de lo que quieres, por eso tropiezas siempre con las mismas palabras, las mismas historias, los mismos nombres. El lenguaje no te sirve, te usa. Te ofrece un lugar a cambio de obediencia. Te da existencia simbólica a cambio de que aceptes no ser origen de nada. Y aceptas, porque sin lenguaje no hay sujeto, solo caos. Esta es la jaula invisible. No puedes salir porque fuera no hay nada que se parezca a un tú. Cada intento de rebelión ya está formulado con las palabras del sistema que intentas negar. Incluso cuando dices esto no me define, lo haces con significantes que ya cargan historia, ley, sentido. No hay afuera del lenguaje. No hay pensamiento previo a la estructura. Por eso la mente no es una voz original, es un eco que rebota entre significantes, devolviéndote fragmentos que reconoces como propios porque no soportas la idea de no ser autor. Lacan arruina definitivamente la noción romántica de interioridad. No hay un yo profundo esperando ser descubierto. Hay un sujeto atravesado por una red simbólica que lo precede y lo excede. Tu historia no empieza contigo, empieza en las palabras que te dieron, en los nombres que te impusieron, en las categorías que te asignaron antes de que pudieras defenderte. Y cada vez que hablas, renuevas ese pacto. Cada vez que piensas, sigues una ruta ya trazada. Cada vez que intentas explicarte, te enredas más en la misma estructura que te sostiene. Este capítulo no te invita a callar ni a encontrar una voz auténtica, porque eso sería otra mentira. Te obliga a aceptar algo más insoportable, que tu mente no es un santuario privado, es un campo de fuerzas donde el lenguaje opera sin pedir permiso. La creatividad no te salva, la introspección no te libera, la conciencia no manda. Todo eso son efectos secundarios de una maquinaria simbólica que funciona incluso cuando duermes. Aquí no hay salida elegante. Solo la constatación brutal de que pensar no es crear desde la nada, sino moverse dentro de una jaula cuyos barrotes son invisibles porque están hechos de palabras. Y ahora que lo sabes, ya no puedes refugiarte en la idea de una voz interior pura. Lo único que queda es escuchar con atención el eco que llamas mente y aceptar que no habla desde un centro, sino desde una estructura que nunca fue tuya. El deseo no es tuyo. Aquí se derrumba la última coartada íntima, la idea de que deseas porque quieres. Lacan no discute el contenido de tus deseos, ejecuta su origen. El deseo no nace en ti, no brota de una interioridad libre, no responde a una voluntad soberana. El deseo se injerta, se aprende, se copia, se hereda. Deseas desde la mirada del otro, bajo su ley, buscando su reconocimiento como quien busca oxígeno en un cuarto sellado. Creíste que elegir un objeto, un cuerpo, un éxito, un lugar, te pertenecía. En realidad, solo señalaste lo que el otro ya había marcado como deseable. Deseas para ser visto, para ser nombrado, para no quedar fuera del circuito simbólico donde existir significa contar para alguien. El deseo es una súplica muda, mírame, reconóceme, no me borres. Por eso nunca es suficiente. Por eso, cuando alcanzas lo deseado, algo se apaga de inmediato y el vacío regresa con más fuerza, como si te reclamara la deuda. No fallaste al elegir, fallaste al creer que la elección era el punto final. El deseo no quiere satisfacción, quiere falta. Vive de su propia imposibilidad, se alimenta del aplazamiento, se sostiene en la distancia entre lo que imaginas y lo que obtienes. Lacan es implacable, el objeto del deseo no es el objeto, es la falta que lo rodea. Cuando la falta se cierra, el deseo muere, y cuando muere, tú te quedas sin eje. Por eso el deseo huye del cumplimiento, por eso se desplaza, se disfraza, se justifica, se moraliza, se racionaliza. Persigues una carrera, un cuerpo, una idea, una versión de ti mismo, y cuando la alcanzas, el goce se evapora, dejando una resaca de vacío que te empuja a buscar otra cosa. No porque seas ingrato, sino porque el deseo está estructurado para no descansar. El otro te enseñó que desear y te enseñó también a desear sin fin. Cada objeto es apenas un señuelo,
un soporte momentáneo para la falta que te constituye. Y cuanto más te convences de que esta vez sí, más violento será el regreso del vacío. El deseo no es un camino hacia la plenitud, es una rueda que gira alrededor de un agujero que no se llena. Aquí la psicología del consuelo se rompe. No hay deseo auténtico esperando ser liberado, no hay alineación correcta que te devuelva la paz. Hay una estructura que te empuja a desear para sostener tu lugar en el discurso del otro. Incluso la rebeldía, incluso el rechazo, incluso el no quiero lo que quieren de mí ya está hablado, ya está previsto, ya ocupa un lugar reconocible. El deseo del otro no es una figura concreta, es la red de miradas, expectativas, normas y silencios que te constituyen. Deseas porque alguien desea algo de ti, porque alguien te miró antes de que supieras mirarte, porque alguien te dio un lugar que ahora temes perder. Por eso el deseo duele. Por eso nunca es puro. Por eso está atravesado de vergüenza, culpa y ansiedad. Y por eso también se vuelve tiránico, te promete vida a cambio de obediencia. Este capítulo no te enseña a desear mejor, te obliga a aceptar que el deseo no es una brújula confiable, sino un motor ciego que gira alrededor de una falta que no se resuelve. No hay objeto final, no hay satisfacción duradera, no hay descanso. Solo la repetición de una búsqueda que mantiene al sujeto en movimiento para que no enfrente lo impensable, que no hay garantía de reconocimiento, que el otro puede no responder, que existir no viene con aplauso. El deseo te mantiene vivo, sí, pero al precio de nunca estar en casa. Y ahora lo sabes, no deseas para llenar un vacío, deseas para que el vacío siga ahí, sosteniendo la estructura que te permite decir yo mientras el deseo, siempre del otro, decide por ti. El sujeto dividido, estás fallado por diseño. No hay versión completa de ti. Nunca la hubo. Nunca la habrá. Y no porque te hayan herido demasiado, no porque la infancia haya sido cruel, no porque el mundo te haya fallado. Esa es la mentira cómoda. El cuento que te cuentas para no mirar lo que realmente eres. Estás incompleto por estructura. Naciste con una grieta. No es un accidente, es el plano original. No existe un yo entero esperando ser rescatado al final del camino. No hay pieza perdida. No hay reparación final. Hay una falla constitutiva que te atraviesa desde el primer aliento, y todo lo que has hecho desde entonces ha sido intentar taparla con ruido, con logros, con amor, con poder, con discursos de superación que solo funcionan mientras no callas. El sujeto está barrado, tachado, dividido desde su origen. No eres uno, eres una fractura que habla. Una conciencia que nunca coincide consigo misma. Dices yo, pero ese yo ya llegó tarde. Siempre hay algo en ti que piensa mientras otra cosa desea, algo que promete mientras otra cosa sabotea, algo que quiere avanzar mientras otra cosa exige volver a caer. No es contradicción psicológica, es arquitectura. No estás mal configurado. Estás construido así. La unidad es una fantasía que se vende cara porque calma a los débiles. La coherencia total es un mito diseñado para que te odies cada vez que no la alcanzas. Te dijeron que sanar era cerrar, que crecer era integrar, que madurar era unificarte. Mentira. No hay cierre. No hay integración final. No hay punto donde digas ya está, ahora sí soy yo. Cada vez que crees haber llegado, algo en ti se desmarca, se escurre, se niega a firmar el acuerdo. Y entonces vuelves a pensar que fallaste, que aún no trabajaste lo suficiente, que te falta otra terapia, otro método, otra disciplina. No. No es insuficiencia. Es estructura. El sujeto barrado no se arregla porque no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado, deseando lo que no puede poseer, diciendo lo que no piensa, buscando sentido donde solo hay resto. Te aterra esta idea porque destruye la esperanza del final feliz. Porque anula la promesa de redención total. Porque te deja sin excusas. Si no hay versión completa de ti esperando al final, entonces no puedes seguir posponiendo tu responsabilidad bajo la promesa de cuando esté bien. Nunca estarás bien. Y eso no es una condena moral, es una verdad ontológica. No hay estado óptimo. Hay tensión permanente. Hay una falta que no se cura. Y esa falta no es el enemigo, es el motor.
El problema es que odias sentirla, así que corres a anestesiarla con identidad. Te aferras a etiquetas, roles, narrativas. Así soy yo. Este soy yo de verdad. Ahora sí me encontré. Frases desesperadas de alguien que no soporta la división interna. Pero cada identidad que adoptas es una prótesis. Una máscara temporal para tapar la grieta. Y todas fallan. Todas. Por eso te reinventas una y otra vez. Por eso te cansas de ti mismo. Por eso, en el fondo, siempre hay un fastidio silencioso contigo, incluso en los momentos de éxito. Algo no encaja. Nunca encaja. Porque no puede encajar. El sujeto barrado vive cindido entre lo que dice y lo que goza, entre lo que sabe y lo que hace, entre lo que muestra y lo que oculta incluso de sí mismo. Hay pensamientos que no controlas, deseos que no eliges, impulsos que contradicen tu discurso más elaborado. Y tú, en lugar de aceptar esta división, la conviertes en culpa. Te juzgas como si la coherencia total fuera posible. Te castigas por no ser entero. Te odias por no alcanzar una pureza que no existe. Ese autoataque constante no te hace fuerte, te vuelve manipulable. Porque quien cree que debería ser completo siempre está dispuesto a obedecer a quien promete completarlo. Aquí cae otra ilusión, la sanación como destino. No hay sanación total. Hay gestión de la falta. Hay convivencia con la grieta. Hay lucidez brutal. El sujeto que despierta no es el que se siente pleno, sino el que deja de exigirse plenitud. El que entiende que su deseo nace de la falta y no del exceso. Que su pensamiento siempre va un paso detrás de algo que no domina. Que su yo es una construcción precaria, sostenida por lenguaje, memoria y ficción. Y que, aún así, con todo eso, puede operar. Puede decidir. Puede actuar sin la mentira de la completud. Este capítulo no viene a consolarte. Viene a quitarte la coartada. No estás roto, eres así. Y mientras sigas tratando de repararte, seguirás huyendo de la única posición honesta, asumir tu división sin romantizarla, sin convertirla en trauma estrella, sin usarla como excusa. Estás fallado por diseño, sí. Pero ese fallo es lo único que te hace sujeto y no objeto. Máquina perfecta no desea. Animal completo no se pregunta. Solo el ser dividido puede mirar su propia grieta y decidir qué hacer con ella. No hay final. No hay cierre. No hay versión definitiva de ti esperando su turno. Hay una falta que insiste y una conciencia que puede dejar de mentirse. Si eso te incomoda, mejor. Este no es un camino de alivio. Es una sentencia lúcida. Y una vez que la entiendes, ya no puedes volver a decir que no sabías. La angustia es la única cosa honesta. La angustia llega cuando todo lo demás falla, cuando las palabras se vacían, cuando el yo, ese actor mediocre, olvida su texto y se queda inmóvil bajo una luz que no perdona. No es ansiedad clínica, no es debilidad emocional, no es un error químico del cerebro, es el instante brutal en el que la estructura se revela sin maquillaje. La angustia no aparece cuando algo anda mal, aparece cuando algo anda demasiado bien, aún así, no hay sentido. Cuando el otro, ese lugar simbólico del que esperabas respuestas, validación, permiso para existir, guarda silencio. No te mira. No te nombra. No te sostiene. Y entonces ocurre lo intolerable, ya no sabes qué desear, qué decir, cómo pararte frente al mundo. El yo, privado de su público, colapsa. Ahí no hay relato que te salve, no hay identidad a la que aferrarte, no hay espejo que te devuelva una imagen estable. La angustia es ese vacío exacto donde descubres que nunca hubo suelo, que siempre caminaste sobre palabras prestadas, que toda tu vida fue un intento desesperado de no caer en esta verdad. Porque la angustia no miente. No promete. No consuela. No te dice que todo estará bien. Te deja solo frente a lo real, ese núcleo imposible que no puede simbolizarse, ese punto donde el deseo se atasca y el lenguaje se rompe. Por eso duele tanto. No porque te haga daño, sino porque te quita las coartadas. En la angustia no puedes fingir. No puedes huir hacia el futuro ni anestesiarte con recuerdos. El tiempo se aplasta y solo queda una pregunta sin forma.
¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Qué queda de ti cuando el deseo del otro ya no te sostiene? Ahí se ejecuta la última mentira, la de la coherencia interna. Descubres que no hay centro, que no hay núcleo auténtico esperando ser encontrado, que lo que llamabas yo verdadero era solo una ficción más para no sentir este temblor. La angustia no te empuja al abismo, te muestra que siempre estuviste ahí, solo que antes estabas distraído. Y eso es lo insoportable. Porque no puedes culpar a nadie. No hay trauma suficiente, no hay enemigo visible, no hay explicación tranquilizadora. Solo tú frente a la falta, frente al deseo que no se deja colmar, frente a la evidencia de que no hay respuesta final. La angustia no es el colapso del sujeto, es su aparición desnuda. Es el momento en que dejas de ser un personaje y te conviertes en una grieta consciente. Por eso nadie quiere atravesarla. Por eso se medicaliza, se espiritualiza, se romantiza o se silencia. Porque quien soporta la angustia sin huir ya no puede volver a mentirse con la misma facilidad. Ya no puede refugiarse en identidades sólidas, en promesas de completud, en narrativas de sanación. La angustia no te destruye porque no viene a quitarte nada real, viene a arrancarte lo falso. Y lo falso, aunque cómodo, era todo lo que tenías. El otro te construyó. Y te condena. Nunca fuiste libre ni siquiera cuando creíste rebelarte. Incluso tus gestos de ruptura nacieron dentro del marco que el otro te impuso. Antes de que tuvieras memoria, antes de que pudieras nombrar el dolor o el deseo, ya estabas inscrito en una red de miradas, palabras y leyes que te precedían. El otro no llegó después, estuvo ahí desde el inicio, moldeando tu forma, decidiendo que era aceptable, que era vergonzoso, que merecía amor y que debía ocultarse. No te preguntó quién quería ser. Te asignó un lugar. Y tú aprendiste rápido que existir significaba ser visto, ser reconocido, ser validado. Desde entonces, cada paso que diste fue un intento por sostener esa mirada, por no caer fuera del campo donde el otro confirma que vales algo. Nunca viviste para ti porque tú nunca exististe fuera de ese sistema. Viviste para la aprobación, aunque la llamarás éxito. Viviste para el lenguaje del otro, aunque lo disfrazaras de pensamiento propio. Viviste para su ley, incluso cuando la odiabas. Porque la ley no solo prohíbe, organiza el deseo, delimita lo posible, te dice hasta dónde puedes llegar sin ser expulsado. El otro no es una persona concreta, es una estructura. Es la voz que te dice cómo hablar, cómo amar, cómo sufrir correctamente. Es la mirada que evalúa incluso cuando no hay nadie presente. Por eso nunca descansas. Porque, aunque estés solo, sigues actuando. Aunque nadie te mire, sigues obedeciendo. Aunque no haya castigo explícito, sientes culpa. Y lo más cruel es esto, jamás fue suficiente. Podías cumplir, esforzarte, adaptarte, sacrificarte, mutilarte simbólicamente una y otra vez, y aún así siempre faltaba algo. Siempre había un resto, un desajuste, una sensación de deuda infinita. El otro nunca queda satisfecho porque no está diseñado para darte paz. Está diseñado para producir falta. Te promete pertenencia a cambio de sumisión, pero nunca termina de otorgarla. Te mantiene en una espera perpetua. Si haces un poco más, si mejoras un poco más, si corriges un poco más lo que eres, tal vez entonces. Pero ese entonces nunca llega. Porque la falta no es un error del sistema, es su motor. El otro te construyó dándote forma, pero esa forma es una jaula. Te dio un nombre, pero con él te clavó una expectativa. Te dio un lugar, pero a costa de excluirte de todos los demás. Y cuando fallas, porque siempre fallas, no hay absolución real. Solo más exigencia, más autoacusación, más violencia dirigida hacia ti mismo. Por eso te miras con desprecio cuando no alcanzas el ideal. Por eso te castigas por desear lo que no deberías. Por eso te sientes insuficiente incluso en tus logros. No es un problema de autoestima, es una condena estructural. El otro te dio forma, sí, pero esa forma está atravesada por la ley y por la falta. Y no hay retorno a un estado puro, porque nunca existió. No hay identidad auténtica esperando ser liberada, solo hay diferentes maneras de sostener o confrontar esta marca. El drama no es haber sido construido por el otro.
El drama es descubrir que no hay afuera de él sin pagar un precio insoportable, la caída de las garantías, el derrumbe del sentido, la soledad radical. Por eso sigues ahí, negociando, obedeciendo, deseando lo que se espera que desees. Porque, aunque el otro te condena, también te sostiene. Y la verdad más oscura es esta: prefieres la condena a la intemperie. Porque el otro jamás te dará paz, pero sin él tampoco sabes quién eres. No hay salvación, solo lucidez. Aquí se acaba la fantasía. No con una explosión, no con una revelación gloriosa, no con una frase que te devuelva la fe en ti mismo. Se acaba en silencio. En una quietud incómoda donde ya no puedes mentirte sin saber que estás mintiendo. El final lacaniano no ofrece redención porque entiende algo que casi nadie soporta aceptar: la necesidad de salvación era parte del engaño. No hay cierre épico porque la vida no es una narración bien escrita. No hay victoria porque nunca hubo una guerra justa que ganar. No hay superación porque no existe un estado superior al que llegar donde el sujeto deje de estar dividido. Lo único que queda es la lucidez, y la lucidez no consuela. Duele porque no promete nada. Ver sin ilusiones significa aceptar que no eres uno, que estás hecho de restos, de repeticiones, de palabras que no elegiste y deseos que no controlas. Significa aceptar que no mandas, que tus decisiones llegan tarde, que tu voluntad es más frágil de lo que te dijeron. Significa aceptar que no sabes, que no hay saber último sobre ti mismo que cierre el enigma. El psicoanálisis no te entrega una identidad verdadera, te quita la falsa. Y ese gesto, lejos de liberarte, te deja expuesto. Porque cuando ya no puedes refugiarte en la idea de un yo soberano, cuando ya no puedes decir así soy como coartada, aparece la única exigencia real: hacerte responsable de lo que repites. No de lo que deseas, no de lo que sientes, no de lo que te hicieron, sino de la forma en que vuelves una y otra vez al mismo lugar, al mismo vínculo, al mismo fracaso, al mismo sufrimiento. La responsabilidad lacaniana no es moral ni heroica, es brutalmente concreta. Es mirar tu repetición sin adornos, sin victimismo, sin esperanza de que algún día desaparecerá por arte de magia. No se trata de cambiarlo todo, porque eso es otra fantasía. Se trata de no mentirte sobre lo que haces con lo que te falta. El final verdadero no te vuelve mejor persona. Te vuelve más solo, más sobrio, más incómodo. Te arranca la idea de que hay un sentido oculto esperando ser descubierto y te deja frente a una estructura que no se arregla. No hay promesa de plenitud, no hay reconciliación contigo mismo, no hay paz duradera. Hay, en el mejor de los casos, una relación menos estúpida con tu propia falta. Y eso es todo. La lucidez no te salva del dolor, pero te salva de la mentira. No te hace fuerte, pero te vuelve menos ingenuo. No te da un camino claro, pero te quita los falsos mapas. Este no es un final feliz porque la felicidad como estado permanente era parte del engaño. Es un final verdadero porque no intenta cerrar lo que por estructura no se cierra. Y si algo queda en pie después de esta demolición, no es un yo renovado ni una identidad más auténtica, sino una posición, la de alguien que sabe que no sabe, que no manda, que no es uno. Y aún así no se esconde detrás de esa ignorancia. No hay salvación. Solo lucidez. Y con eso, si te atreves, tendrás que vivir. Escritos de Lacan, el libro que destruye tu idea de quién eres. No abras este libro esperando encontrarte. Ábrelo sabiendo que vas a perderte. Porque Escritos no viene a darte identidad, viene a quitártela. No te ofrece un espejo amable, te lanza uno roto a la cara y te obliga a mirar los fragmentos sin la esperanza de que encajen. Aquí no hay psicología para sentirte mejor, ni filosofía para sentirte inteligente, ni espiritualidad para anestesiar el vacío. Aquí hay una demolición lenta y precisa de la mentira más antigua, la idea de que hay un yo sólido, coherente, dueño de sí mismo. Lacan no discute contigo, te desarma. No te pregunta quién eres, te muestra que esa pregunta ya está contaminada. Porque él quien que habla nunca fue el origen, siempre fue el efecto. Llegaste tarde a tu propia vida y aún así te comportas como si fueras el autor. Este libro es insoportable porque no ataca tus errores, ataca tu estructura. No señala tus traumas, señala el mecanismo que los hace posibles. No te acusa de estar roto,
te revela que la grieta es constitutiva. El yo, ese centro que defiendes con tanta furia, no es un núcleo, es una ficción administrativa, un trámite simbólico para que la vida funcione sin colapsar. Tú no decides, justificas. No eliges, repites. No hablas, el lenguaje habla por ti y tú firmas al final, creyendo que fue tu idea. Cada pensamiento que consideras propio ya venía formulado, cada deseo que juras auténtico ya estaba autorizado por la mirada del otro, cada angustia que llamas personal es la respuesta lógica a una estructura que no cierra. Y lo más violento no es descubrir esto, sino reconocer que siempre lo supiste, pero necesitabas no saberlo para seguir funcionando. Escritos no te quita la máscara de golpe, te la pega a la piel y luego te muestra que debajo no hay rostro. Te enfrenta a una verdad que no se puede metabolizar con frases bonitas. No eres uno, nunca lo fuiste, y nunca lo serás. Estás dividido, hablado, deseado desde afuera, sostenido por una falta que no se llena. Todo intento de completarte es una huida. Todo proyecto de ser tu mejor versión es una nueva forma de obediencia. Porque incluso tu ideal más elevado responde a una ley que no escribiste. El otro te nombró antes de que pudieras defenderte, te dio un lugar antes de que pudieras rechazarlo, te enseñó a desear antes de que pudieras elegir. Y tú llamaste a eso identidad, personalidad, carácter, destino. No fue un error ingenuo, fue una estrategia de supervivencia. Este libro duele porque no te deja escapar hacia la esperanza. No hay final reparador, no hay síntesis luminosa, no hay promesa de integración. Lacan no cree en la paz interior porque entiende que fue inventada para soportar la falta. Aquí la angustia no es una patología, es el único afecto que no miente. Aparece cuando el otro calla, cuando el yo se queda sin guión, cuando la pregunta que quieren de mí se queda sin respuesta. Y en ese silencio se revela lo intolerable, no hay garantía, no hay suelo último, no hay sentido que venga a rescatarte. No estás mal por sentirte así, estás despierto. Pero despertar no es agradable. Despertar es quedar sin anestesia frente a una estructura que no promete nada. Lo que escritos destruyen no es tu autoestima, es tu ilusión de soberanía. Te quita la coartada del así soy y te deja frente a una exigencia mucho más cruel, hacerte responsable de lo que repites, aun sabiendo que no lo elegiste libremente. No para cambiarlo todo, porque eso sería otra fantasía, sino para dejar de mentirte sobre tu papel en el circuito. La responsabilidad aquí no redime, no ennoblece, no salva. Solo corta la excusa. Y eso es lo máximo a lo que se puede aspirar. No salir del laberinto, sino dejar de fingir que hay una salida secreta. Este libro no te mejora. Te incomoda. Te vuelve menos especial, menos seguro, menos ilusionado. Te arranca la necesidad de creer que hay un verdadero tú esperando ser liberado. No lo hay. Hay una posición posible frente a la falta, frente al deseo, frente a la ley. Y esa posición no te da paz, pero te da lucidez. No te da felicidad, pero te quita la mentira. Escritos no destruye tu idea de quién eres para ofrecerte otra mejor, la destruye para que dejes de vivir arrodillado frente a una ficción. No hay salvación aquí. Solo una verdad que no consuela. Y si sigues leyendo, no es porque te haga bien, sino porque algo en ti ya no puede volver a dormir. No es un libro para entenderte, es un libro para desposeerte. Escritos no llega como una explicación, llega como una ejecución lenta. No te toma de la mano, te empuja al borde y te obliga a mirar sin pestañear aquello que siempre evitaste. Aquí no hay promesa de identidad, porque la identidad es el primer cadáver que aparece. Lacan no pregunta quién eres, demuestra que esa pregunta ya es una trampa. La pronuncia un yo que no gobierna, que no sabe, que no decide, y aún así se arroga la autoría de una vida que nunca dirigió. Creíste ser centro, motor, origen, eras un efecto tardío. Creíste tener una voz, eras un eco. Creíste desear, repetías una consigna que no escribiste. Este libro duele porque no se conforma con mostrarte tus heridas, te muestra el bisturí que te hizo posible. Te revela que el yo es una operación de maquillaje, una ficción necesaria para que la maquinaria siga girando. El yo no manda, administra. No crea, traduce. No elige, justifica. Firma decisiones tomadas en otro lugar,
En un territorio donde el lenguaje precede, la ley organiza y la mirada vigila. Ahí, antes de tu memoria, fuiste nombrado. Ahí se decidió que era correcto desear, que debía avergonzarte, que te haría digno de amor. Llamaste a eso personalidad para no llamar a las cosas por su nombre, obediencia estructural. Escritos no te acusa de estar roto, te revela que la grieta es el plano original. No hay versión completa de ti esperando ser rescatada del trauma. No hay sanación que cierre la estructura. Estás dividido por diseño, barrado, incompleto, y cada intento de completud es una huida más sofisticada. Te vendieron la fantasía de la unidad para que no mires la falta. Te prometieron autenticidad para que no cuestiones la ley. Te ofrecieron sentido para que no caigas en la angustia. Pero la angustia es lo único honesto. Llega cuando el otro calla, cuando la escena se vacía, cuando el yo pierde el guión y queda expuesto frente a lo real. No te enferma, te desnuda. Te quita la coartada. Te deja sin excusas. Aquí el deseo tampoco es tu refugio. El deseo no es libre, no es íntimo, no es soberano. Deseas para ser visto, para no desaparecer, para merecer un lugar en la mirada que te sostiene y te condena. Y cuando alcanzas lo deseado, el vacío vuelve, porque el deseo no quiere satisfacción, quiere falta. Esa es la crueldad del sistema. Te mantiene en movimiento prometiéndote un descanso que nunca llega. Te hace trabajar para un otro que jamás queda satisfecho. Cumples, mejoras, te corriges, te mutilas simbólicamente, y aún así siempre es insuficiente. No porque tú falles, sino porque la falta es el motor. El otro te dio forma, pero esa forma es una jaula hecha de palabras. Te sostiene para poder exigirte. Te reconoce para poder evaluarte. Te nombra para poder juzgarte. Este libro es intolerable porque no te deja escapar hacia la esperanza. No hay final heroico, no hay síntesis luminosa, no hay reconciliación contigo mismo. La lucidez no salva, no calma, no redime. Solo corta. Te quita los mapas falsos y te deja en una intemperie sin épica. Ver sin ilusiones significa aceptar que no eres uno, que no mandas, que no sabes. Y, aún así, esta es la exigencia más brutal, hacerte responsable de lo que repites. No de lo que sientes. No de lo que te hicieron. De la repetición. De ese circuito que reconoces y vuelves a habitar, aún sabiendo que te hiere. La responsabilidad aquí no es moral ni terapéutica, es un acto seco, dejar de mentirte sobre tu lugar en la escena. Escritos destruye tu idea de quién eres porque esa idea era la anestesia. Te vuelve menos especial, menos seguro, menos ilusionado. Te quita la necesidad de creer que hay un verdadero tú esperando ser liberado. No lo hay. Hay una posición frente a la falta, frente al deseo, frente a la ley. Y esa posición no promete paz. Promete verdad sin consuelo. Este no es un libro para sentirse mejor, es un libro para dejar de dormir. Y si sigues leyendo, no es porque te cure, sino porque algo en ti ya entendió que la mentira, aunque cómoda, ya no alcanza. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.